Muchas gracias al diputado Alejandro Gil Fernández por su presentación. Como expliqué al inicio, ahora le vamos a dar la palabra a la compañera diputada Macy Bolaños Wey, ministra de Finanzas y Precios, que nos presentará la información sobre el comportamiento del presupuesto y el proyecto de ley del presupuesto del Estado para el año 2021. Cuando termine la compañera Macy, le daremos la palabra al presidente de la Comisión de Economía para que lea el dictamen. Y posteriormente vamos a dar la palabra a los compañeros que la soliciten sobre el tema de la economía. Y posteriormente, cuando concluyamos lo de la economía, discutiríamos lo del proyecto de ley y el dictamen. Aquí recuerdo que debemos todos tener en cuenta el reglamento de sesiones, el que indica la necesidad de ahorrar al máximo posible el tiempo que tenemos, concretando las intervenciones de cada uno de los diputados que piden la palabra, la que no debe exceder de 5 minutos. Le doy la palabra a la compañera Macy. Sí, gracias. Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. Diputadas y diputados invitados. En momentos muy intensos y complejos para el país, en que nuestro pueblo ha patentizado una vez más la defensa de su proyecto socialista, en un año caracterizado por graves tensiones económicas derivadas de las medidas de recrudecimiento del ilegal bloqueo económico, comercial y financiero que sin precedentes nos impone el gobierno de los Estados Unidos, unido a la campaña de manipulación mediática contra nuestro país, que pretende falsear la realidad cubana a través de la modalidad de golpe blando, también financiada desde ese gobierno, y la incesante batalla que se libra contra la pandemia de la COVID-19, que ha mostrado un sistema de salud en función de la vida de los ciudadanos, con un marcado carácter inclusivo, de calidad y alta sensibilidad, presentamos al Parlamento cubano la propuesta de presupuesto del Estado para el año 2021. Previamente, expondremos un resumen del estimado de la ejecución del presupuesto para el ejercicio fiscal del presente año. El 2020 se caracterizó por una reducción significativa de los ingresos provenientes de las exportaciones, incluyendo los servicios turísticos, contracciones de los niveles de actividad productivos, así como la suspensión o disminución de actividades que se ejercen por la forma de gestión no estatal, motivado por las medidas de enfrentamiento a la COVID-19. Fieles a la concepción socialista de 62 años de revolución, que sitúa al ser humano en el centro de la práctica política y la gestión gubernamental, se han respaldado desde el presupuesto del Estado para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus gastos por más de 1.300 millones de pesos en las acciones de prevención y contención, atención a los enfermos y sospechosos, funcionamiento de centros de aislamiento, medicamentos y en la protección a nuestros trabajadores que por diferentes razones se interrumpieron
laboralmente. En consecuencia, fue preciso en el mes de junio trabajar en un ajuste del plan de la economía e igualmente en el presupuesto del Estado aprobado para el año, con un incremento del déficit fiscal dispuesto inicialmente en la ley del presupuesto. Mediante el decreto ley número 24 del pasado 24 de noviembre, se aprobó un nuevo ajuste del déficit fiscal del presupuesto del Estado para respaldar el incremento de aproximadamente 8.066 millones de pesos que corresponden a los gastos asociados a la reforma general de salarios y pensiones del mes de diciembre, siendo uno de los aspectos que caracterizan el ordenamiento monetario y financiero anunciado hace apenas unos días por la máxima dirección del país para su implementación a partir del 1 de enero del 2021. Como resultado de lo anterior, en la ejecución del presupuesto se estiman gastos totales por 76.204 millones de pesos e ingresos por más de 55.000 millones, de lo que resulta un déficit fiscal en el entorno de los 20.733 millones de pesos. En el proceso de liquidación del presupuesto del Estado, que en el próximo año se presenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se precisará con más detalle el análisis de las cifras finales con base al cierre contable de la ejecución presupuestaria. Diputadas y diputados, el sistema democrático y participativo de trabajo implementado por nuestro Parlamento facilita que los diputados dispongan con anterioridad del material que expone las principales características del proyecto del presupuesto del Estado para el año 2021 y que responde al primer año de implementación del ordenamiento monetario y financiero en el país. La propuesta contempla un presupuesto reconvertido que toma en sus cifras dimensiones superiores, como resultado de la aplicación de los principales aspectos que caracterizan este ordenamiento, asociados fundamentalmente a la corrección gradual de los precios mayoristas y minoristas resultante de la devaluación del peso cubano, la aplicación de la reforma general de los salarios y pensiones y el incremento de las prestaciones monetarias de la asistencia social, así como la eliminación de los subsidios excesivos y las gratuidades indebidas. Se sustenta en su carácter eminentemente social al continuar financiando los programas sociales y los servicios básicos que constituyen conquistas de la revolución, subsidiar productos y servicios altamente sensibles para la población, así como el apoyo financiero al sistema empresarial y la continuidad de programas productivos en sectores estratégicos, fundamentalmente en el respaldo a la producción de alimentos. Todo ello con las limitaciones que conllevan reforzar la racionalidad en el uso y destino del gasto público y su utilización eficiente. El proyecto de presupuesto, además, refleja los niveles de actividad que proyecta el plan de la economía, que aún mantiene restricciones en un grupo de sectores y prevé una recuperación gradual como resultado de la implementación de la estrategia económica y social para impulsar la economía en un escenario de crisis mundial prolongada. Se contempla desde el proyecto de ley del presupuesto un grupo de medidas para continuar fortaleciendo los presupuestos locales y respaldar las políticas y programas sociales y de desarrollo territorial, partiendo del principio de que en ellos se concentra una parte importante de las actividades socioculturales y se materializa mayoritariamente la prestación de los servicios básicos a la población. Se prevé, además, la aplicación de medidas
y adecuaciones tributarias reflejadas en las normativas que rigen las transformaciones del referido ordenamiento y en la Ley del Presupuesto del Estado para el próximo año, entre las que se encuentran: primero, para los trabajadores del sector estatal y de otras entidades que perciben remuneraciones salariales, se mantiene el aporte de la contribución especial de la Seguridad Social, aplicando un 5% al salario que perciben, ratificando así el principio de que las personas contribuyamos a la financiación de la Seguridad Social. Segundo, no pagarán el impuesto sobre los ingresos personales los trabajadores que perciban salarios de hasta 3.200 pesos mensuales, en consonancia con el principio de equidad y justicia social, al favorecerse a los que obtienen menos ingresos. Y en lo adelante, solo se aplica el impuesto al exceso que se obtenga a partir de esa cifra, en los porcientos que se disponen en la legislación vigente a tales efectos, sobre lo que se continuará brindando información a nuestro pueblo. Se reduce la carga tributaria a la generalidad de los actores económicos no estatales para asumir una parte del incremento de los costos de sus principales insumos, materias primas y servicios que deben contratar para el desarrollo de sus actividades y que se resumen en: se incrementa el mínimo exento libre del pago de impuestos de 10.000 pesos a 39.120 pesos mensuales, que contribuye a cubrir las necesidades básicas de estas personas. Se incrementa el reconocimiento de los gastos deducibles a un 100%, debiendo justificar el 80%. La administración tributaria se prepara para, con el debido control, reconocer los medios, documentos y comprobantes que otorguen veracidad y justificación a estos gastos, sin atribuirle trabas y mecanismos burocráticos. En correspondencia con lo anterior y la implementación del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, en lo que se trabaja como parte de la implementación de la estrategia económica y social, se ajustarán durante el transcurso del año 2021 las cuotas tributarias mensuales, lo que comenzó a realizarse desde el presente año como consecuencia del impacto negativo de la COVID-19 en un grupo de actividades de este sector. Se exonerará del pago anual del impuesto sobre ingresos personales mediante declaración jurada por los ingresos obtenidos en el 2020 a los trabajadores por cuenta propia que se mantuvieron suspendidos por un periodo de 6 meses o más en el ejercicio de su actividad por el efecto de la COVID-19, como una medida compensatoria de la pérdida de ingresos en el presente año. Se gravará a los productores agrícolas individuales en el proceso de declaración jurada y liquidación del pago del impuesto por los ingresos obtenidos en el 2021 con solo el 5%, tratamiento que se viene aplicando para los productores no cañeros y que para el año próximo se incorporan a los productores de caña. Esta medida, unida a las dos anteriores, reduce significativamente el pago de los impuestos de nuestros productores agrícolas, por lo que se deberá contribuir a que no se incremente en exceso los precios de sus producciones y logren mantener o incrementar los importes de utilidad que actualmente obtienen cuando comercializan sus productos a las entidades acopiadoras, indicador que también se ha tenido en cuenta en la determinación de los precios de acopio centralizados que regirán para el año próximo en un escenario de ordenamiento. Se propone aplicar además
para todos los actores económicos, es decir, con carácter general, los impuestos sobre las ventas y los servicios con un tipo impositivo reducido del 10% y no se aplicará a la comercialización minorista de los productos y servicios que se mantienen subsidiados por su alto impacto en la población para atenuar el incremento de los precios. Se incorpora, relacionado con el tema de los precios, en la ley del presupuesto, una facultad a los consejos de administración municipales y consejos provinciales para establecer bonificaciones totales o parciales en el pago de los impuestos sobre las ventas a la forma de gestión no estatales con el objetivo de lograr adecuadas concertaciones de precios de bienes y servicios de alto impacto a la población. Compañeras y compañeros, se proyecta recaudar en el 2021 ingresos brutos por más de 291.000 millones de pesos. De ellos, los tributarios representan el 39% y los aportes vinculados a los resultados empresariales participan en un 30% del total de los ingresos, superando los 87.376 millones de pesos. La recaudación del impuesto sobre ingresos personales se planifica en 6.844 millones y los aportes de la forma de gestión no estatal, complemento en el proceso dinamizador de la economía, representarán el 4% de los ingresos brutos. Para la contribución territorial en el desarrollo local se ha previsto recaudar 5.315 millones de pesos aproximadamente. El 50% de esta recaudación podrá ser utilizada por los gobiernos locales como la principal fuente de financiamiento para los programas y proyectos que integren la estrategia territorial, por lo que se dispondrán adecuaciones en su operatoria que contribuyan a este objetivo. Como parte de la recaudación, se proyectan alrededor de 2.000 millones de pesos por concepto de deudas tributarias derivadas de las acciones de control y fiscalización determinadas con anterioridad por la Oficina Nacional de Administración Tributaria, que continuarán en el 2021, respaldando la gestión de los ingresos con acciones de asistencia y control, en específico las que enfrenten las conductas evasoras en el pago de los impuestos. Diputadas y diputados, el presupuesto del Estado para el año próximo proyecta gastos totales ascendentes a 374.846 millones de pesos para garantizar los programas sociales de la revolución. Desde la actividad presupuestada se planifican 243.788 millones de pesos que incluyen la financiación de los gastos de personal y los tributos asociados por los nuevos salarios incrementados que ascienden a más de 87.500 millones de pesos, el 36%. Las pensiones y las prestaciones de la asistencia social, el respaldo a los niveles de actividad de los programas sociales y servicios básicos y los que soportan el funcionamiento de la administración pública. De este importe total se destina en el presupuesto de la Seguridad Social 33.139 millones de pesos para cubrir las prestaciones de este régimen a las que tienen derecho los trabajadores jubilados y pensionados, con valores incrementados, proyectando este presupuesto un resultado deficitario de 11.550 millones de pesos que será financiado por la cuenta del presupuesto central, con lo que se ratifica que a pesar de las complejas condiciones en que se desenvuelve la economía del país, se sostiene y se seguirá sosteniendo
uno de los programas sociales más humanistas de la revolución, que beneficia a más de 1.600.000 personas al retribuirle su merecido derecho al descanso y cubrir las prestaciones a la maternidad, a la invalidez total y parcial, ahora con pensiones y prestaciones que permiten cubrir la canasta básica de referencia. A la educación se le destina el 24% de los gastos de la actividad presupuestada y respalda la matrícula del curso escolar 2020-2021 y el inicio del curso del 2021 y 2022 en todos los niveles de enseñanza, que incluyen a nuestras escuelas especiales, expresión que en materia de formación, atención e inserción social, ningún niño, adolescente y joven queda excluido. En el caso de la educación superior, como resultado de la implementación del perfeccionamiento en este nivel educativo, se ha previsto el ingreso de 180.000 estudiantes a estudios universitarios cuyos gastos para su funcionamiento tienen el correspondiente respaldo. Para la salud pública y la asistencia social se destinan más de 67.000 millones de pesos, que representan el 28% de los gastos corrientes y corrobora como un derecho humano inalienable en nuestro país el acceso a los servicios de salud y que todo el pueblo cubano, sin distinción, reciba una atención universal, gratuita y de calidad. Los recursos financieros que se destinan a este sector garantizan 174 millones de consultas médicas, respaldan el nivel secundario y terciario aproximadamente en 12.900.000 consultas en centros hospitalarios e institutos, así como casi 92 millones en la atención primaria de salud. También se asegura desde este presupuesto los gastos que dan cobertura a 1.400.000 ingresos hospitalarios. Con relación a la asistencia social, se planifica una reserva desde los presupuestos municipales que ascenderán a un poco más de 700 millones de pesos para asistir, dígase, ayudar a los núcleos y personas vulnerables que en la implementación del ordenamiento monetario y financiero del país se identifiquen que requieran ayuda para cubrir los gastos esenciales de vida al verse imposibilitados de trabajar y se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad. Proceso que se debe trabajar por las estructuras locales con alta sensibilidad, agilidad y control que propicien se otorguen estos recursos a los que verdaderamente lo necesiten. Para la cultura y el deporte se prevén gastos por 11.214 millones de pesos, con lo que se brindan ofertas artísticos culturales y la transmisión de 629.183 horas de radio y televisión, determinado, como ya se ha explicado, por la incorporación desde el año 2020 de 2 canales en alta definición. Se financia, no sin restricciones, las prácticas también sistemáticas del deporte y como parte del ciclo olímpico se respalda la participación de nuestro país en los Juegos a desarrollarse en Tokio, los Panamericanos Juveniles y los clasificatorios 2021-2022. Los gastos planificados en la administración pública asegurarán el desempeño de los órganos y organismos e incluye además el subsidio a las personas de bajos ingresos con necesidad de acometer acciones constructivas de sus viviendas. Otro ejemplo que evidencia la voluntad del Estado y el Gobierno de proteger a las personas de bajos ingresos, para lo que se requiere que los gobiernos locales intensifiquen las acciones que contribuyan a actuar con mayor agilidad y control en el otorgamiento de los subsidios a los que están socialmente más necesitados.
Por su importancia para el desarrollo social y científico del país, el presupuesto del Estado contempla los financiamientos necesarios para la ciencia y la innovación, que incluye el fondo que funciona para ese propósito, proyectado en 1.740 millones como respaldo a estas actividades. En este sentido, hay que destacar que no es casual entonces que Cuba haya sido el primer país en América Latina y el Caribe en tener 4 candidatos vacunales contra la COVID-19 en fase de ensayos clínicos, como ya se ha explicado. A ello le precede el empeño y la experiencia de nuestros científicos, instituciones de salud y en el campo de la biotecnología. Para la actividad empresarial se planifican más de 48.000 millones de pesos y se producen adecuaciones como resultado de eliminar los subsidios excesivos y las gratuidades indebidas. Con el propósito de proteger a la población por el efecto de la devaluación del peso cubano y el consecuente incremento de los precios, se subsidian para el año próximo los precios y tarifas de un grupo de productos de alto impacto y sensibilidad, para lo que se destinan desde el presupuesto estatal más de 26.000 millones de pesos, lo que tendrá una aplicación transitoria, ya que en cumplimiento de los lineamientos del 6º y 7º Congresos del Partido Comunista de Cuba, se debe transitar al otorgamiento de subsidio a personas y no subsidiar productos, como reafirmación del principio de justicia social de nuestro sistema socialista, con el objetivo de asistir y atender las personas y núcleos familiares vulnerables. Entre los principales productos y servicios que se subsidiarán desde el presupuesto estatal se encuentran las entregas específicas a los niños como parte de la canasta familiar normada, las dietas médicas que se otorgan a las embarazadas de retrovirosis para la fórmula basal y las enfermedades crónicas de la infancia, por los productos de la canastilla, los servicios de óptica y calzado ortopédico profiláctico, los medicamentos controlados que se expenden a las personas que padecen de enfermedades crónicas y otros medicamentos que los complementan, en este caso en más de 7.000 millones de pesos, así como los programas de medicina natural y tradicional. Además, se subsidiarán parcialmente las tarifas de los servicios de electricidad en aproximadamente 18.000 millones de pesos, los servicios de transportación urbana de pasajeros estatales, los aéreos nacionales por catamarán y la transportación por ferrocarril, entre otros. En función de la producción de alimentos, también se subsidia por un importe ascendente a 1.172 millones de pesos una parte del precio de acopio por las producciones de arroz, maíz seco, huevo fresco, tomate para la industria y el café cereza, al efecto de financiar la diferencia existente entre el precio de producirlo en el país y el de referencia en el mercado externo, y así estimular a nuestros productores. Además, en este importante y estratégico sector se proyectan continuar respaldando los programas de desarrollo vinculados a la ganadería, mantenimiento silvícola y forestal y para la protección de la flora y la fauna. Desde el presupuesto central se ha previsto la constitución de una reserva que asciende a 18.000 millones de pesos para el apoyo financiero temporal que puedan necesitar las empresas que en el punto de partida del ordenamiento monetario y financiero no cubran con sus ingresos el incremento de los costos, obteniendo un balance negativo en su gestión económica, que conllevan a que trabajen intensamente por generar acciones y programas para que con eficacia y eficiencia reviertan lo antes posible esta situación.
Para los gastos de inversiones y transferencias de capital se planifican más de 62.463 millones de pesos y al financiamiento de las inversiones materiales, tal cual se ha explicado acá desde el plan de la economía, se le destina el 47% que respalda el programa estatal de construcción de viviendas en un poco más de 15.800, las obras de infraestructura vinculadas al sector hidráulico, las fuentes de energía renovable, el turismo, así como la restauración y conservación de obras en otros sectores. En cumplimiento de otros de los propósitos de la estrategia económica y social, se proyectan 1.800 millones de pesos para el fomento del sector agropecuario, que coadyuvará a que la banca cubana pueda prestar servicios crediticios y financieros al menor costo posible a nuestros productores en función de desarrollar programas que incentiven y aceleren la producción de alimentos para la población. Compañeras y compañeros, los presupuestos locales tienen en el sistema presupuestario cubano un papel fundamental al concentrar el financiamiento en los gastos de las actividades y programas de desarrollo integral de los territorios y el programa integral del Plan Turquino en 11 provincias del país. La reestructuración de los ingresos tiene una marcada expresión en los presupuestos locales, los que se contraen, por lo que se incrementan las transferencias hacia estos del presupuesto central para nivelar la capacidad fiscal de las provincias que proyectan en el primer año del proceso de ordenamiento monetario un resultado presupuestario negativo. Compañeras y compañeros, como consecuencia de la proyección de los ingresos que se planifican recaudar y las decisiones que se prevén con los gastos a ejecutar, se obtiene un déficit fiscal máximo para el año 2021 de 86.744.500.000 pesos, el que si bien respalda los principales programas y servicios públicos, aún es alto y deteriora su relación con el Producto Interno Bruto a precios corrientes, en lo que influye el crecimiento del gasto público asociado al ordenamiento y a la reforma general de los salarios y pensiones. La demanda financiera ascenderá a 132.542.200.000 pesos, que la conforman el déficit fiscal que hemos explicado, más un poco más de 45.000 millones para amortizar deudas con vencimiento en 2021, entre las que se van a encontrar los financiamientos al sistema bancario por operaciones que asumirá en el ordenamiento monetario y financiero. Urge la necesidad de mejorar este resultado, manteniendo un riguroso control del gasto público, no malgastando y haciendo un uso eficiente de los recursos materiales y financieros asignados. El momento exige de los administradores del presupuesto del Estado, de las empresas y en general de todos los actores económicos una estricta disciplina contable y financiera que garantice el análisis oportuno y a profundidad para la toma adecuada de decisiones, así como una mayor eficacia en el cobro de los tributos, lo que se logra pensando y actuando como país en cada entidad de base, incrementando la exigencia de los órganos y organismos en todas las instancias de dirección, acompañado por los trabajadores, que son los generadores de las riquezas, que este presupuesto social redistribuye a favor del sostenimiento de las conquistas que engrandecen la hermosa obra de nuestra revolución socialista. Un asunto sobre el cual el gobierno ha adoptado un conjunto de medidas y se ha hablado muchísimo en los últimos días
es el control de los precios. La efectividad en su chequeo y control será determinante y las acciones estarán encaminadas a evitar y enfrentar los precios especulativos y abusivos. En el cumplimiento de estas medidas tienen un papel fundamental las autoridades locales con la participación de todo el pueblo y a los que insistan en mantener estas conductas, a pesar de las acciones preventivas y el llamado que se les ha realizado a ser solidarios y sensibles, pues también estas personas y sus familias disfrutan de la gratuidad de los servicios sociales del país, se les aplicarán las medidas administrativas de mayor rigor. Este es un combate constante y de todos. Así como en otros momentos decisivos, contamos con el protagonismo del pueblo para hacer una arremetida contra el incremento injusto y desmedido de los precios. Haremos entonces que cobren vigencia las palabras del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, que en su preclara visión, durante el desfile y concentración obrera, en conmemoración del 1 de mayo de 1972, expresó, y cito, creemos que nuestra sociedad ganará la batalla contra parásitos, contra especuladores y a la larga la ganará totalmente. Fin de la cita. Diputadas y diputados, todo lo anteriormente expuesto demuestra fehacientemente que aún en medio de las dificultades y complejidades que en el orden económico afrontará el país, el presupuesto cubano mantendrá su carácter eminentemente social y tiene como premisa seguir siendo el garante financiero en la salvaguarda de las conquistas de la revolución. En Cuba y en su presupuesto, reiteramos, no se aplicarán terapias de choque. Nadie quedará desamparado ni abandonado a su suerte, ratificando que el Estado y el Gobierno, en cualquier circunstancia, ponen al hombre en su centro de atención. Conscientes todos de que el ordenamiento monetario y financiero es determinante para avanzar en la actualización de nuestro modelo económico y social, sobre la base de garantizar a todas las cubanas y cubanos la mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social, la misión de los operadores y administradores del presupuesto del pueblo y junto al pueblo es defender y contribuir a su satisfactoria implementación con entrega y compromiso revolucionario para que Cuba viva. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Mercy, por el informe presentado. Ahora le doy la palabra al diputado Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, para que nos presente el dictamen elaborado conjuntamente con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República. Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Compañeras y compañeros diputados e invitados. El proyecto de ley del presupuesto del Estado para el año 2021, que se presenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se ejecutará el primer año en que se desarrolla el ordenamiento monetario del país y donde se proyecta una recuperación gradual de la economía
como resultado de la implementación de la estrategia económica social aprobada. Es un presupuesto que se adecua en función de la unificación monetaria y cambiaria y considera los niveles de actividad proyectados en el plan de la economía para este escenario, manteniendo el principio de su carácter social que garantiza los programas y servicios que benefician al pueblo. En función de estos objetivos, se proponen cambios que se incorporan a la ley y nuevas medidas tributarias, las que aparecen detalladas en el documento presentado a los diputados y cumplen el propósito de fortalecer el municipio como actor económico fundamental de la sociedad y a la implementación de la estrategia económico-social. En este contexto, no podemos dejar de conocer las tensiones y amenazas que estarán presentes en el transcurso del año, como la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, recrudecido a niveles sin precedentes desde su aplicación, constituyendo el principal obstáculo para nuestro desarrollo económico, y la crisis de la economía mundial como consecuencia de la pandemia COVID-19 que nos impacta directamente. Los ingresos al presupuesto del Estado para el año 2021 ascienden a 291.259 millones de pesos y se corresponde con los niveles de actividad planificados por los diferentes sectores de la economía. Se introduce cambios que transforman la participación de los diferentes conceptos de ingresos, a la vez que se realizan otras adecuaciones que disminuyen la carga tributaria del sector estatal y la forma de gestión no estatal. En este escenario, los aportes vinculados a los resultados empresariales son más representativos y contribuyen con el 30% del total de ingresos, razón que nos indica la necesidad de lograr mayor eficiencia en su gestión. El impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo y la contribución a la seguridad social participan con el 20% de los ingresos tributarios y contempla los incrementos asociados a la reforma general de salario. El incremento incluye la contribución especial a la seguridad social por salario y otras remuneraciones. Las modificaciones que se introducen en la tributación de la forma de gestión no estatal, las cuales participan con el 4% en el total de ingresos, considera los incrementos de costos y gastos de ese sector y tienen el propósito de contener el efecto inflacionario en el proceso de ordenamiento monetario. Se prevé la recaudación de 5.315 millones de pesos como contribución territorial para el desarrollo local. El 50% se propone ser utilizado por los gobiernos locales para respaldar la estrategia de desarrollo territorial. Los gastos se planifican 374.846 millones de pesos. El 65% corresponden a la actividad presupuestada, que incluye los servicios básicos a la población, fundamentalmente la salud, educación, cultura, deporte, los subsidios para acciones constructivas en las viviendas de personas naturales con bajos ingresos y el financiamiento para las madres con más de 3 hijos menores de 17 años. A la actividad no presupuestada se destinan 48.530 millones de pesos, de los cuales más del 54% subsidian precios y tarifas de un grupo de productos y servicios de alta sensibilidad en el interés de proteger a la población de los efectos de la devaluación del peso. Para las inversiones y transferencias de capital se prevé 62.463 millones de pesos. De ellos, el 47% está previsto para programas priorizados del país, tales como la vivienda, fuentes renovables de energía, programa hidráulico, turismo y obras sociales, entre otros. Se ha previsto una reserva ascendiente a 20.366 millones de pesos, destinada fundamentalmente a las empresas que obtengan pérdidas por el incremento de costos no recuperados, pérdidas para desastres y atención a personas y núcleos familiares
vulnerables, entre otros. El balance de los ingresos y gastos del presupuesto del Estado que se presenta para el año 2021 en condiciones de ordenamiento monetario expresa un déficit fiscal de 86.744.500.000 pesos, que se corresponde con las limitaciones aún presentes en la economía y su gradual recuperación. Disminuir el déficit en el transcurso del año constituye una necesidad a la que se le deberá prestar toda la atención en interés de lograr un mejor equilibrio financiero. Con este propósito, cumplir las recomendaciones efectuadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado mes de octubre, cuando se liquidó el presupuesto del año 2019, referidas al reforzamiento de las acciones de control sobre la ejecución del presupuesto del año 2021 a todos los niveles. Considerar las reservas de eficiencia existentes en nuestra economía. Transformar definitivamente la forma de actuación de los jefes y administradores en el adecuado uso del presupuesto. Definir las prioridades en el financiamiento de los gastos. Fortalecer la contabilidad y la realización de evaluaciones mensuales en los consejos de dirección, tal como se establece en la ley. Será un año de transformaciones y grandes esfuerzos, pero motivaciones y compromisos para lograr los objetivos y metas propuestos tenemos más que suficiente. Celebraremos con orgullo patriótico el 62 aniversario del triunfo de la Revolución, el 68 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y la realización del 8º Congreso de nuestro Partido Comunista de Cuba. Por todo lo antes expuesto, proponemos a la Asamblea Nacional del Poder Popular las recomendaciones siguientes. Primero, que el Ministerio de Finanzas y Precios informe a esta Asamblea en su próxima sesión ordinaria el resultado de las medidas que se aplican para disminuir el déficit fiscal, que incluye la recomendación a la liquidación del presupuesto del Estado del año 2019, efectuada en el mes de octubre del 2020, referida al reforzamiento de las acciones de control. Segundo, la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, en coordinación con el resto de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, como parte de las acciones de control programadas para el año 2021, conocerán y evaluarán el cumplimiento de las medidas que se aplican para disminuir el déficit fiscal e informarán de ello a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las comisiones de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consideran que el proyecto de ley es concordante con la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico del país. Finalmente, las comisiones permanentes que dictaminan proponen a la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobar la ley del presupuesto del Estado para el año 2021 con las recomendaciones propuestas. Muchas gracias. Gracias, diputado Félix. Bueno, compañeros, contamos con los 3 documentos. El informe de la economía, sobre todo hay que poner acento en las acciones en las que se debe concentrar el esfuerzo principal, que fueron las últimas que leyó Alejandro. Todos ustedes tienen desde hace bastante tiempo suficiente, el proyecto de ley del presupuesto del Estado para el año 21 y la intervención hoy hecha por la compañera Messi y el dictamen de la comisión, la cual propone un grupo de tareas importantes, incluyendo las que se vieron aquí en la Asamblea de octubre. Nosotros vamos a empezar primero dando la palabra a los que la piden con relación a la economía, después de dar un receso.